PP y PSOE se sientan estos días en el banquillo de los acusados, poniendo en cuestión las estructuras de poder de los partidos políticos, de los principales partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, el bipartidismo, mientras los españoles miramos con un ojito a nuestras cuentas con Hacienda, que hoy ha empezado el plazo para hacer la declaración, y con otro a Estados Unidos y los desvaríos de su presidente, que por cierto, es una noticia de las últimas horas, pues tenemos de momento, parece, en esto no podremos decir nada claro, que hay un par de semanas de tregua. Y aquí estamos para charlar de estos y otros muchos asuntos con Luis Javier Rodríguez Moroy, con Pedro Torres y con María Ángeles Matute, que nos prestan su tiempo, su paciencia y su moderación, que es algo de agradecer. Paciencia la de los oyentes. Esperemos que no. Bueno. Que son, por cierto, pues un tertuliano más, si les apetece, ¿eh? En redes, por teléfono, estamos aquí en Vara de Rey 74, nos pueden proponer temas, mandar vídeos, en fin, aquí estamos para ustedes. Parece que tenemos 2 semanitas de respiro, o no, porque en realidad, bueno, ha subido la bolsa, han bajado ha bajado el petróleo, bueno. Parece que el estrecho de Hormuz se va a abrir, hay allí cientos de barcos esperando. Todo eso ha ocurrido en las últimas horas. Aunque no sé si para los españolitos de a pie ha cambiado ni va a cambiar demasiado la situación, ¿eh? Israel sigue a lo suyo. Israel sigue a lo suyo. Irán ha dicho que tiene literalmente el dedo en el gatillo. Yo creo que la cuestión de los precios, que es lo que realmente parece que preocupa en la calle, no van a bajar. Indudablemente decimos, baja el petróleo, claro, pero ¿baja de dónde? ¿Cuándo vamos a llegar al precio que estaba antes de esta locura del señor Trump, ¿no? Como baja... O sea, todo está subiendo, porque no hay duda que todas las infraestructuras que se han deshecho en todos los países aledaños a Irán, todas esas infraestructuras, hay profesionales que dicen que antes del año 30 no van a estar en pleno funcionamiento, luego va a valer más. Se habla de un peaje de $2 millones para cada petróleo que pase. Hombre, también en el canal de Suez también se paga aproximadamente eso es cierto, y creo que lo pueden asumir, pero eso quiere decir que no va a bajar. Y aparte, yo creo que tampoco podemos definir nada, porque volvemos otra vez a las 2 semanas de tregua. Anoche todos pensábamos que iba a venir el apocalipsis. No ha venido, gracias a Dios, no ha venido. Pero ¿quién nos dice que no puede venir mañana, pasado o cualquier otro día? Con un emperador del mundo tan inestable como el que tenemos, pues yo creo que todo es posible. Ojalá los americanos cuerdos, los americanos razonables, aquellos americanos que efectivamente son amantes de la democracia y nos han demostrado durante muchos años que son un país de demócratas, tomen el timón y conduzcan esto a unas vías de diálogo con el mundo y que podamos, pues bueno, discutir nuestras diferencias, pero dentro de un plano normal, ético y sobre todo dentro del contexto mundial, ¿no? Y no con una locura de alguien que quiere destrozar, que lo único que ha hecho es eso, destrozar al mundo, destrozar a un país como Irán, no le ha dado las libertades que dijo, ahora parece ser que le va a permitir que siga con la bomba, o sea, que pueda hacer energía nuclear. Luego entonces, ¿a qué ha ido Irán? Si ha ido a algo, es a una economía para algunos de sus amigos que se están haciendo multimillonarios y sobre todo para ser un lacayo de Israel. Bueno, hay en alguna cosa que discrepo. Yo creo que el petróleo sí va a bajar. Bueno. Otra cosa es que eso lo notemos en la gasolina, porque realmente en el petróleo hay otra cosa, que es que las grandes petroleras son las que al final ponen el precio, pues son 4, literal, o sea, no en sentido figurado. Entonces, eso es otra cuestión, pero el petróleo en sí yo creo que sí va a bajar. Yo creo que Trump quiere salir de ahí corriendo. De hecho, a mí me da la impresión de que se ha dado cuenta que Netanyahu le ha tomado el pelo, literalmente. O sea, en el sentido de que el único que está ganando ahí cosas es Israel. ¿Israel o Netanyahu? Bueno, Netanyahu, porque los israelitas también están en contra de Netanyahu. Y el yerno israelí de Trump.
Pero sigue, bueno, continúa. Sí, no, a ver, una cuestión es que Trump entró ahí por la cuestión económica. Y por la cuestión económica, él dijo, hago como Venezuela y salgo, ¿no? Y yo cambio la bolsa, que de eso se trata, de que peguen estas subidas y bajadas, en las que él y sus amigos se hacen millonarios, y luego ya me voy a mi casa. Lo que pasa es que la situación se le ha complicado, y yo creo que ahí sí que se ha dado cuenta de que Netanyahu le ha tomado el pelo. Se está poniendo, en realidad, el gran enemigo de Israel va a ser Estados Unidos, porque las bases, Israel lo que quiere es ganar importancia en la zona. ¿Y qué está pidiendo Irán? Que las bases salgan fuera, que eso le conviene a Israel. Veremos a ver cómo queda la situación, que no creo que eso. Entonces, está haciendo el primo, literalmente. O sea, Trump está haciendo ahí el primo, con lo cual quiere salir. Otra cosa es que pueda salir con cierto honor, que es donde se puede complicar la cosa. Irán va a ganar, porque va a ganar el estrecho de Hormuz, que 2 millones para los grandes petroleros es nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso no va a hacer que suba la gasolina. No, pero yo creo que a mí me parece... Bueno, Javier... Y luego, en el otro sentido, está sacando básicamente las cosas que pretendía, ha demostrado que tiene fuerza, o sea, que ahí Estados Unidos no pinta nada. Otra cuestión es... Yo creo que Trump no es tan loco, que es una forma de negociar la que tiene esta, que como parece que está loco y no sabes para dónde va a ir, pues entonces al final tú eres prudente, ¿no? Pero vamos, yo creo que ahí está claro. Yo nunca pensé que, como decías, Pedro, que esta noche iba a ser el apocalipsis. Yo estaba convencido de que tampoco esperaba una tregua así inmediata, sin más. Yo estaba convencido que iba a pegar 4 petardazos en 4 sitios estratégicos que sonaran mucho para poder decir ya hemos cumplido y me voy, porque efectivamente lo que quería Trump era salir de ahí. Yo creo que jamás va a convertirse Estados Unidos en enemigo de Israel. Es más, creo que Israel le tiene absolutamente pillado, y no es solamente Israel, sino las grandes fortunas judías que están en Estados Unidos, de las que depende en gran manera, con sus televisiones, con sus medios de comunicación y con sus muchas otras cosas. O sea que aquí el ganador, el verdadero ganador, que además siga lo suyo, se ha anexionado Gaza, se va a anexionar el sur del Líbano, y está prácticamente metiéndose en Cisjordania en las mismas condiciones. El único ganador es Israel. Pero hay otro resultado. Has dicho, se ha demostrado que Irán puede combatir o puede... No, yo creo que Irán lo que es absolutamente resistente. Claro. Y lo que ha resultado de esta historia, que sale muy destruido el país, como riqueza, que va a recomponerse porque tiene los medios naturales para recomponerse, lo que ha resultado es que de Irán ha salido un régimen todavía más estricto que el anterior, con un pueblo más reprimido que con anterioridad. Y encima le hemos descubierto una mina más importante que el petróleo que tienen y que es el dominio del estrecho de Hormuz, que no lo va a perder bajo ningún concepto. Con lo cual, Estados Unidos se ha hecho el idiota, pero hay otra cosa. Decimos, ojalá el pueblo americano se dé cuenta que es muy inteligente, pero si el pueblo americano ya va demostrando vez a vez que cuando sale Trump diciendo he ganado y tal, surge una ola de admiración, que ahora estaba decreciendo la popularidad del presidente, cierto, pero esa popularidad la recompone en 2 minutos. Si el pueblo americano es, sobre todo el pueblo de la América profunda, es un pueblo muy infantil también, que se mueve por emociones, como él, como el presidente, y el presidente sabe cómo mover. Yo soy muy, muy, muy pesimista del resultado de esta historia. Bueno, pero... Y me da la sensación que Estados Unidos va a seguir por su camino creyéndose el imperialista del mundo y que va a decidir aquí y allá. Ahora dejará esto y pasará a Cuba y luego irá a lo que sea. Pero está perdiendo esa parte de imperialismo, ¿eh? Yo creo... La salida de aquí sale tocado. Si Europa fuera capaz de sacar la conclusión de aquí,
de que debemos de verdad de decidirnos a perder soberanía cada uno de los países en pro de algo que sea... pero si vamos cada uno como seguimos yendo, cada uno por nuestro sitio, pues ya veremos a ver. Y tenemos encima a un Trump que está en este momento, alentando a Orbán, haciendo pachá con Putin, diciendo vamos a sacar a Orbán de aquí, que tiene que ganar las elecciones. Fíjate, se han puesto de acuerdo los rusos y los americanos para fastidiar a Europa. Pues claro. Europa ha perdido una oportunidad de oro para decir, oye, mira, aquí estamos todos los países fuertes. Ha habido un momentito que lo ha hecho, pero también con divisiones y con sí, pero no. Yo creo que aquí hay algo mucho más importante, que si el pueblo americano es infantil, que es probable que tenga razón, que hay una parte del pueblo americano que es infantil, pero no olvidemos que en las elecciones fueron 79 millones a favor de Trump y 77 a favor de los demócratas. No, o sea que no fue por goleada. No todo el pueblo americano está en esa situación. Pero a mí me parece que creo que lo que aquí se está jugando es mucho más importante de lo que estamos diciendo. Hay una estrategia nueva en el mundo, hay una estrategia de los tres grandes poderes como China, Estados Unidos y Rusia, en más pequeñito. Hay una nueva forma de la geopolítica, hay una nueva forma económica de distribuir el mundo, y a mí me parece que las cosas van mucho más por ahí que por otro sitio, ¿no? De si Trump está loco, de si Trump es un infantil, que probablemente lo sea, pero aquí se está jugando una partida de ajedrez muy a un nivel muy alto, entre Bobby Fischer y probablemente en Casablanca de haber estado en su momento, ¿no? Con lo que Europa efectivamente puede hacer algo, sí, pero puede hacer algo siempre y cuando dejemos esa idea de que los europeos andamos todos por una deriva distinta y seamos pues una cosa muy diferente, ¿no? Si hacemos una Europa no de la economía, sino una Europa de las naciones, a lo mejor acabamos teniendo un Parlamento europeo como Dios manda, alguien que represente a Europa como presidente, pero eso es a tiempos muy a largo plazo. Luego eso no va a funcionar. Y aquí lo fundamental, o una de las cosas fundamentales es, Israel necesita expandirse, porque Israel ya tiene, me parece que anda por 9 millones de habitantes más o menos, no tiene espacio, tiene el peligro, o ha tenido siempre el peligro de los vecinos queriéndole aparcar, y Israel ahora lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Aparcar a los otros. Con la gran fuerza de la economía, siempre, en la historia de la humanidad, siempre ha sido la economía, ¿eh? Como decía aquel otro, no te equivoques, tonto, que es la economía, ¿eh? Y entonces, ese es el problema. Dijiste bien antes, Javier, los judíos, los empresarios judíos de Norteamérica, son los que tienen prácticamente las comunicaciones, la bolsa, el dinero, tienen absolutamente todo. Y esos sí son, yo es una palabra que no es correcta, pero sí son fanáticos. Sí. Israel hoy está configurado por gente muy fanática con su representante, que es Netanyahu. Y esos otros ortodoxos, que es muy curioso, mandan a la gente a la guerra para que destruyan medio mundo, pero sus hijos no pueden ir a la guerra. O sea, es el fariseísmo que tenemos en el mundo, y cada vez más, pero no nos engañemos, ¿eh? Hay una triple corona, como dije antes, y es un cambio de estrategia, de economía y de comunicación del mundo, donde la democracia es la que va a perder. Y donde entra Israel. Porque Israel sí que entra en pues eso. Porque ellos están hablando del Gran Israel. Y el Gran Israel lo conforman, va de río a río, lo conforma Siria, sí, que fíjate cómo está, y lo conforma Irak. ¿Y dónde ha intervenido Estados Unidos? Y parte de Jordania. Parte de Jordania. Sí. Jordania prácticamente todo. Que con Jordania ya irán después. Y, aparte de Gaza y parte del Líbano. Jordania es más estable, tiene otro. Sí, pero si lo rodean. Porque están los palestinos allí ya refugiados. Claro, si lo rodean. Es que ellos van al Gran Israel, que esa tierra nunca fue suya, porque la otra todavía vivieron, pero esa tierra nunca fue suya, pero es la tierra prometida, ¿no? Claro. Y entonces van atacando, y claro, ¿qué tienen que hacer? Debilitar a Irán, lógicamente. O sea, que Israel va a lo suyo desde hace mucho tiempo. Y por eso digo que el gran enemigo de Estados Unidos en realidad es Israel, porque para que Israel tenga ahí potencia, quien tiene que perder potencia es Estados Unidos. Porque es que Israel y Estados Unidos ya ha perdido potencia ahí.
Vamos a ver, Estados Unidos indudablemente es la potencia del mundo y como todos los imperios Bueno, está ya cayendo. no lo tengo tan claro. Sigue siendo la potencia del mundo, tecnológica, militarmente, nos ha demostrado... No lo tengo nada claro. Mira, el otro día, recuperando al piloto este que cayó, eso es una capacidad de información tal para hacer lo que hicieron. Hay que tener una tecnología. Pero esa la Pero es tiene que Israel no se también. enfrenta. Sí, Esa la eso tiene voy. Israel también. Sí. La mayor Si a eso parte voy. de las programaciones para llegar a esa operación final se las ha proporcionado Israel, que fue capaz incluso en su momento de meter en los móviles por los que se comunicaban los palestinos, meter un organismo que les hizo explotar todos Sí, a la vez en un exactamente. determinado momento. Pero ¿cómo puedes llegar a esas capacidades? Porque Pero- tienen una capacidad... Y ahí Israel yo creo que le lleva ventaja todavía a No, Estados Pero es que- Unidos. pero es que de yo hecho, estaba- Israel, una de las cosas que tiene planeadas Israel es que todos los centros tecnológicos, Google, Sí. Mac y tal, se centren en Jerusalén. Es que yo O sea, estaba a punto de terminar y deciros, es que Israel y Estados Unidos monta tanto monta. Sí, pues puede ser. Es que ese es el problema. sí, que las grandes fortunas la mayoría viven en Nueva York, de israelitas. Es que diferenciar Israel de Estados Unidos creo que es un error. No va a haber manera de separarlos. Yo Eso, creo de que convertirlos sí. en enemigos va a ser imposible, Eso sí. por lo menos a más plazo que la Unión Europea sea una unión. Pero de que vaya perdiendo, para eso, vayan además- perdiendo importancia en Oriente Medio, Estados Unidos, para que la gane Israel, sí, ese es el objetivo de En Israel. esta todo lo partida, haga en también esta Estados partida de Unidos. ajedrez, a ver qué ficha nos toca ser a Europa y a los España. europeos. A Europa muy supiésemos mala ficha. jugarla, bueno, pues mira, yo no voy a defender ahora al presidente de nuestro país, pero Bueno, ¿por qué no? no, porque no es el caso en este momento, ni sí ni no, sino hay que reconocer que es el único político europeo, el único que ha tenido el valor suficiente de plantearlas, no digo de plantarle cara a Trump, digo de plantear las cosas como creemos los europeos que debieran ser. Y si Europa toma esa madeja, yo creo que podemos caminar en un sentido muy favorable. Europa- Otra cosa es que luego nos venga Alemania, que intenta ser el imperio de Europa, que nos vengan algunas cosas por ahí y nos estropeen todo eso. Pero si seguimos ese hilo, tal vez Alemania sí caminemos que ha en un camino roto bueno. lazos con Israel, que Alemania claro. siempre ha tenido ese complejo de inferioridad Claro. con los judíos, y en este momento yo creo que ha roto ese cordón umbilical que Bueno, le lo tenía. ha roto hace Ahora, cuatro es que días. Netanyahu, como Ah, siga pues, así, va a ser buena a Hitler. O sea, No está claro. Hombre, es que yo creo que Netanyahu deberá ser condenado por Hombre. crímenes de la humanidad. Y no está siendo condenado porque mantiene toda esta tensión y a su gente en alerta. Si los iraníes han conseguido mantener al pueblo, incluso los que estaban en contra del régimen, mantener al pueblo enardecido en contra de Estados Unidos... es que una cosa es que quieras que caiga el régimen de tu país, que es Me lo que parece- quieren los iraníes, y otra cosa es que quieras que Me destrocen parece tu que país. Marta quiere cambiar. Sí, no, quiero cambiar de tema yo creo para- que para concluir, Trump no ha hecho más que favorecer a Israel para que se expanda, y lo que ha hecho es destrozar todas las estructuras, algunas estructuras de Irán, pero fortalecer enormemente al régimen Sí. de los Claro, ayatolás. Sí. ¿verdad? claro. Porque en el fondo, el señor Trump y el señor Khomeini no están tan lejos, no nos engañemos, no están tan lejos. Sí, son dictadores. Yo quería ir a un tema mucho más... Están más lejos porque el señor Khomeini ya... Eso sí, en ese sentido sí. Pero bueno, No, que hoy empieza el plazo para presentar, para hacer las cuentas con Hacienda, para presentar la declaración de la renta, y quería plantearos, es un tema bastante más abierto, pero si consideráis que en este país pagamos suficientes impuestos o no, algunos más y otros y otros menos. muchísimo menos. Y sobre todo si se da buen uso a este dinero que todos aportamos a las arcas comunes. Bueno, pues yo sí empiezo esto. Yo creo que en este país a quien habría que cuidar son a los autónomos, que de cara a Hacienda no se les cuida nada. Nada. De hecho, nos han cascado la propia comunidad Habla económica. un autónomo, una autónoma, ¿no? Sí, no, porque es que es cierto, no, pero es el nombre de eso, porque son los que más horas trabajan, los que más, o sea, tienen el mismo papeleo, como pasa con los agricultores, con los pequeños agricultores, tienen el mismo papeleo que una gran empresa. Hombre, que no puede ser. Porque eso es un costo, y es un costo que a una gran empresa no le supone nada, pero a una pequeña empresa es que es un costo brutal. Entonces, los autónomos, por ejemplo, ¿no? Que
pues que le reduzcan el papeleo y que no paguen IVA. Pues bueno, ya es una cosa que me parece importante, que yo siempre aquí he dicho que hay que distinguir entre las grandes empresas y las empresas más pequeñas. Entonces, si queremos fomentar que existan las empresas pequeñas, que yo creo que son necesarias, pues hay que jurídicamente y sobre todo económicamente de cara a Hacienda, hay que sentar regímenes distintos. No puede tener el mismo régimen una multinacional que una empresa de 2 trabajadores. Es que es, descabellado. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que sí que... Y de hecho en Europa lo están haciendo. O sea, que no es que nosotros hacemos cosas que a veces no se entienden. También muchos de los autónomos nos tendríamos que acostumbrar, yo también soy autónomo, y no solamente soy autónomo, sino que además soy, con 80 años, de los jubiletas que todavía no sabemos utilizar los medios técnicos que nos exigen. Bueno, lo que quería decir, que nos acostumbremos a que eso de cobrar en B, hombre, esto págamelo sin IVA, o quieres que te lo pague sin IVA, pues bueno, pues vale. Eso, Luis Javier, ¿no es algo del pasado ya? No. No. Tú pregunta a los manitas que han ido por tu casa, a la gente del servicio, a la no sé qué doméstico y de esas cosas, ¿cuántos están regularizados? ¿Y cuántos regularizan cada vez que...? Pero Javier, si se hiciera como hacen en Europa, que los que ganen menos de 85.000 euros no tienen que hacer todo ese papeleo, pues ya está. Y entonces no entramos en la picaresca. Pero lo tendrías que declarar. No tendrías que hacer el papeleo de declarar el IVA, pero tendrías que hacer el papeleo de a final de año, el decir he ganado todo esto. Yo de todas maneras... Eso es otra cosa. Eso como la declaración de la renta, como lo hace todo el mundo. Yo lo veo razonable, pero no es lo mismo... Pero ¿y tú crees que ese va a poner el ingreso que ha cogido tal, no sé qué? Pues mal, muy mal. Pues muy mal, si no lo hace muy mal. Es que tenemos mala educación fiscal, de base. Naturalmente con esto no se resolvería el gran problema que tenemos, que son los que tendrían que pagar muchísimo más de lo que pagan, de los que se escaquean porque lo pagan fuera de España o no lo pagan, de los que se escaquean porque tienen de esas grandes fortunas, que esas cantidades sí que suponen. La cantidad del autónomo que ha cobrado 100 euros en vez da absolutamente igual. No, pero a ver, tenemos que tener conciencia que si nosotros queremos servicios, es decir, si queremos que la sanidad sea gratuita, hay que pagar impuestos, porque desde luego no sale de la nada. Pero eso es lo que queremos, pero nadie se preocupa de cómo hemos convertido esta sociedad en ser una sociedad de derechos, pero no de obligaciones. O sea, aquí cuando hablamos y cuando salen los sindicatos o cuando salen no sé qué, o cuando salen las reivindicaciones de esto, quiero, pero ¿y pongo? ¿Vas a tener menos horario, pero más productividad? De eso no se habla. Más sueldo, pero mejor trabajo, menos bajas. De eso no se habla. Yo, de todas maneras, para entrar en el debate quería haber entrado de una forma un poco distinta, pero bueno. Sí. En este sentido tenemos 2 apartados. Yo me he hecho un pequeño esquema, aunque no lo sepa, pero bueno, prefiero leerlo. Tenemos la presión fiscal por un sitio y el esfuerzo fiscal por otro, que son bastante distintos, ¿no? Si entramos en la presión fiscal, que son todos los impuestos, contrataciones, tasas de la Administración Central, de la autonomía, de los ayuntamientos, ahí España está por debajo de la media europea. Nosotros estamos sobre el 38. La media europea es el 41, fundamentalmente los países nórdicos y Alemania, que está como nosotros. Ahí no estamos tan mal. Después, en donde estamos mal es en el esfuerzo fiscal. Tenemos de las más elevadas, en la presión, en el esfuerzo fiscal, es de las más elevadas de toda Europa. En relación al PIB, España tiene el 10,8%, mientras Europa tiene el 10,2%, que es una diferencia, 6 décimas es mucha diferencia. Me refiero en cuanto al PIB de cada país, porque estos datos, si no, no se entienden bien. O sea, no quiere decir que tengamos el 18, sino el porcentaje en cuanto a nuestro... Y luego, el impuesto de sociedades en España, que también está muy alto, es el 25%, mientras que Europa tiene el 21, no me sé muy, bueno, el 21 y algo. Es lo que tiene. A partir de ahí es cuando tendríamos que ver qué hacemos con los impuestos en España.
¿qué ocurre con las grandes sociedades? Como decías antes, indudablemente en España los impuestos más directos y que más se cobran son del asalariado, pero es que el asalariado, y lo comentó también los autónomos, que se cobran en la nómina, Claro, eso es facilísimo. el asalariado. Cobras eso, 10. Eso es muy fácil de cobrar. Pero con estos datos que os he dado podemos entrar un poco en el tema, ¿no? ¿Por qué en algunos tramos somos de los más altos de Europa y en otros simplemente estamos en la media? Lo que ocurre después en España más bien es que aquí las grandes sociedades, y cada día tenemos más grandes sociedades, que cogen pequeñas empresas y se acumulan en grandes sociedades para pagar muy poco. Los grandes emporios de este país es que no llegan al 1,5% de lo que pagan de impuestos. Y observar las cifras que os he dado antes. Entonces, claro, en España lo que está es muy mal distribuido, pero no he visto todavía ningún ministro de Economía, ninguno, de los grandes partidos que han estado gobernando y que están, que le hayan metido ahí la pica, ¿no? Ninguno. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil, porque tenemos un país todavía muy en consonancia con algunas grandes empresas, ¿no? Los sindicatos, por un lado, que a veces yo creo que se pasan un montón, ¿no? Y un tejido empresarial que viene de una economía muy anterior y que no está muy hecha a las nuevas historias. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no? Es que si subimos los sueldos al trabajador nos hundimos. Vale, vamos a discutir por qué se hunde usted. Claro, vamos a discutir por qué se hunde o por qué no se hunde. A lo mejor no se hunde solamente por subir los sueldos, sino a lo mejor, esto todo es incondicional, a lo mejor es que usted no está preparado para dirigir esa empresa en los tiempos actuales en los que estamos. Yo creo que España lo que tiene es que hacer una nueva reforma completa de la estructura de país y entonces entraríamos a desarrollar qué impuestos pagamos, qué impuestos no pagamos. Tenemos el IVA, que es altísimo, por ejemplo. No se puede poner el IVA a todas las cosas al 21%, porque además es uno de los impuestos más injustos que hay, sí. El IVA. Por ejemplo, ahora el gobierno, en mi opinión, se ha equivocado profundamente, ¿no? Al bajar en las gasolinas el IVA al 10. Oiga, no. Le ha pegado una reprimenda a Europa por hacer esto. Es que no se puede hacer eso. Usted hágalo de otra forma, pero el IVA no, porque entonces el señor que gana 100.000 euros al año se va a favorecer lo mismo que el que gana 10.000. Entonces y los que vienen de Francia y de Portugal a llenar la gasolina en las gasolineras españolas. Todos los días pasando. Entonces, lo que pasa es que la presión es de tal magnitud, con el partido de la oposición también, que ya vemos lo que hace, que es que diga, gobiernen de una puñetera vez, entendiéndose un poco, hablemos de impuestos, pero sin creer que el empresario es el bicho malo y que el obrero es el bicho bueno, o sin creer que el obrero es el bicho malo y el empresario es el bicho bueno, por Dios. O sea, trabajamos para el común beneficio de todos. Pero ese plan que planteas es a más largo plazo que el de la Unión Europea. Estoy de acuerdo, pero empecemos algún día. De hecho, la Unión Europea tendrían que tener los impuestos similares, unificados, por no decir iguales, porque esa es la primera fase para que haya una cierta unión. Bueno, vamos a seguir charlando en unos segunditos. Bebemos un poquito de agua, si os parece, y volvemos con más asuntos. Bueno, no. Hoja Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. No marcaba la casilla de la iglesia porque no tengo información. Esto es un hogar de madres con niños. Cuando llega de muchas circunstancias vividas, trabajamos con ellas para que salgan distintas. Me planteo muchas cosas. Marcaría la casilla de la iglesia. Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo.
nuestra base, el producto fresco y de calidad. Reserva tu mesa en chevico.com. Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante Cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. Bueno, pues ya hemos descansado, ya estamos aquí de nuevo y vamos a charlar sobre una petición del Gobierno vasco. Ha dicho, oye, si es posible, yo quiero que el Guernica esté aquí durante 9 meses, que salga de Madrid y que venga al País Vasco. Es una operación prácticamente imposible, ¿eh? Ya lo han dicho los responsables del Museo Reina Sofía. Se ha trasladado, creo que en 2 ocasiones, el Guernica y no a otra comunidad autónoma, sino en el entorno, en Madrid, y ha habido que hacer una operación megalómana bueno, con muchas implicaciones. El caso es que lo que era una tormenta puntual en el territorio vasco pues ha ido creciendo y ahora hay una polémica en torno a este asunto. ¿Por qué? Porque ha intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que vamos a escuchar, y a continuación charlamos nosotros.
patrimonio de los españoles es de todos los españoles, pero lo que no se puede hacer es dividirlo por 17 estados, naciones, y de esta manera seguir alentando pues, ese sentimiento que digo. Por ejemplo, ahora vamos a celebrar la Fórmula 1, que es el Gran Premio de Fórmula 1 de España, para que todos los españoles se beneficien. Viene el Papa, queremos que todas las congregaciones, que todo el mundo en España se beneficie. No sé, desde Madrid lo que queremos es que todos crezcamos juntos. Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga. ¿Cómo funciona? Esto es lo que me parece que es cateto, es lo que veo. Y pienso que la cultura además es universal. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto así? Y bueno, se saben además, si saben que es que esto no puede salir, o si sale es pues poniendo en riesgo, como digo, la integridad de esa obra. Ayer habló también después del Consejo de Ministros, la ministra portavoz. Confunde chorros con merinas y así no se puede tener un debate sobre qué es el Guernica, qué es la cultura, si tiene que estar o no tiene que estar en la parte de Euskadi, o si tiene que estar en Extremadura, o si tiene que estar en Galicia, o no sé dónde tiene que estar. Desde mi punto de vista, el Guernica solamente tiene que estar en un sitio, y es en Madrid, aunque no estoy de acuerdo en el sitio que está en Madrid. Yo creo que el Guernica jamás debiera haber estado en Reina Sofía. El Guernica es uno de los cuadros más importantes de la cultura universal de la humanidad. De la humanidad, no de ahora. Entonces, ese cuadro debiera estar al lado de los cuadros de Velázquez y de los cuadros de Goya. Fundamentalmente, la familia de Carlos IV, el retrato de la familia de Carlos IV, es uno de los cuadros que debiera estar al lado del Guernica. Y los cuadros de Velázquez por las Meninas, por ejemplo, ¿no? Esto sería lo ideal. Yo lo dejaron en el Retiro, en el Reina Sofía. En el Reina Sofía. Creo que no es el sitio, porque es que el Guernica no es un cuadro de modernidad, pero si el Guernica es un cuadro que nos entronca con Caravaggio. Es que yo no sé, la gente cuando ve el Guernica, yo no sé lo que ve, ¿no? Es que no lo acabo de ver. En el Guernica está representado Goya, esa señora que grita. Está representado Velázquez en ese toro tan inmenso. Si es que están representados ahí. Pero si el Guernica es un cuadro hecho en memoria de la muerte de Sánchez Mejía, torero, pues en la Plaza de Toros y tal. Es un cuadro reconstruido a voluntad del pintor para que representara, y de hecho representa, un momento de terror que ahí además magnifica todo lo que es español, los toros, los caballos, el torero, la muerte, No solamente significa el dolor de la guerra universal. El dolor, todo dolor. El dolor universal no solamente de la guerra. Sí, la lámpara puede que ilumine una guerra, fundamentalmente pero de la guerra, el dolor, de los desastres. Es el dolor de aquel sentimiento profundo de la muerte de un torero, que era lo que representaba en un principio. Es la continuación. Pero yo voy a decir otra cosa. El Guernica, yo creo que está en el sitio indiscutible, porque el Guernica ha construido un museo. El Reina Sofía en este momento es el museo del Guernica. Pero eso es distinto. Se trasladó porque el Museo del Prado es un museo parado en el siglo, terminado en el siglo XIX, y es un museo acorde con sus circunstancias, y es un museo de toda la historia pictórica española. Y el Reina Sofía, se ha convertido en un museo del arte contemporáneo moderno, precisamente porque se ha construido alrededor de una obra magna que representa en el mundo mucho más de lo que significa una pintura. Yo creo que es un monumento. El Reina Sofía es un marco para ese cuadro. Bueno, en el Reina Sofía o en el Prado, los dos estáis de acuerdo en que no debe viajar al País Vasco. No, eso indudablemente que no. No debe viajar por una razón muy sencilla. Que la petición está fuera de lugar. No, o sea, mira, pedirlo tú puedes pedir lo que quieras. Yo ahí, el País Vasco puede hacer lo que quiera, puede pedirlo. Ellos tienen una especie de sintonía con que son los que primero que ocurre, porque es Guernica. Bueno, pues tampoco les vamos a quitar esa sintonía. Yo ahí no me gustaría entrar, porque creo que esos son sentimientos primarios, son sentimientos de dolor, y eso hay que dejarlo, ¿no? A partir de ahí, te digo, yo creo que el Guernica tiene que estar principalmente donde más ¿dónde más se va a ver del mundo entero? Madrid. ¿Dónde creo, y vuelvo, y ahí discrepo con Javier, dónde debe estar, en mi opinión? En el Prado. ¿Por qué debe estar en el Prado? De acuerdo que el cuadro ha hecho... Estaría más desapercibido. No, en absoluto. El cuadro ha hecho un museo, estoy de acuerdo. Pero es que
el cuadro no tiene que hacer un museo, ¿eh? El cuadro lo que tiene que estar es allí con el entronque de las cosas que forma esa historia. El Guernica entronca mucho más con los que yo os he dicho, que con las obras más modernas que hay, con las dos. Que hay en eso. Entonces, mira, si es que toda pintura entronca si vemos con la tauromaquia de Goya, Mm. si vemos los desastres de Goya, están representados Puede en ser, el Guernica. puede ser. Luego, si tenemos dos grandes autores para la historia mundial de la plástica, como son Velázquez y Goya, pongamos la tercera obra más importante tal vez de la creación española, históricamente hablando, pongámosla al lado. ¿Para qué? Al lado. Para poder disfrutar del tema de dónde tiene que estar, que da igual. Tiene que estar ahí. Está, por eso tiene representa, que estar ahí. Bien, representa todo lo que representa, y fue un cuadro pagado por el gobierno de la República Española para representar los desastres de la guerra y llevado a la exposición de París. Por lo tanto, es un cuadro español que representa una tragedia española y que corresponde. Que me parece muy bien que los vascos lo reivindiquen como nosotros reivindicamos las glosas. Y me parece lógico y me parece... Es más, me parece que en este momento en el que se acercan unas elecciones y que el PNV va a tener que dar cuenta de por qué ha estado apoyando al gobierno socialista ideológicamente contrario de sus principios, etcétera, etcétera, y precisamente beneficiando a Bildu, y va a tener que dar cuenta de todas esas cosas, me parece que es una excelente maniobra de distracción, como tantas que estamos viendo, también en nuestra política y en las políticas de los demás. Pero que tiene sentido el traslado, tal como lo dicen los técnicos, es imposible. Bueno, si fuera posible, pues oye, que a mí no me molestaría que fuera 6 meses a Guernica. No, porque se destroza. La avenida de Nueva York aquí ya fue un problema enorme. Que digo que como no se puede por problemas físicos, hubo que solucionarlo, hubo que hacer muchas cosas. Aparte tiene un peso enorme, no nos engañemos. Hoy en día además que todo se puede ver por internet, si hay un artículo del País que te enseña las fotografías con cada herida del cuadro, con cada grieta. Muchísimas. Y, es un cuadro. Y la grúa que supuso el traslado a la Reina Sofía. Yo creo que la petición del País Vasco es correcta, y en una situación temporal, si el cuadro lo hubiera permitido, para unos meses, a mí me hubiera parecido estupendo. No, o sea, lo que no se puede es jugar un cuadro de esta tesitura porque esté expuesto un determinado tiempo en otro sitio. Eso yo creo que no se puede hacer. Lo primero que hay que hacer es conservar el cuadro. Eso es lo fundamental. Ahora bien, las declaraciones de Ayuso me parecen absolutamente inapropiadas, porque que toda la cultura y que todo se concentre en Madrid, que parece que es lo que dice, y si no, todo lo demás es cateto, pues hombre... Me parece, pero vamos a ver, me parece inadecuado. Ella está jugando exactamente igual a publicidad política. Pero es que bueno, es que es... No, que me parece... Pero es distinto a lo que estábamos diciendo. Me parece desmesurado absolutamente. El cuadro tiene tal importancia para el contexto de la humanidad como pueden ser las cuevas de Altamira. Sí. Entonces, cuidémoslo mucho, no lo traslademos a ningún sitio. En eso estamos de acuerdo. Pero donde más se va a ver, el cuadro, aparte, podría haber, si por ejemplo el cuadro cuando llega de Nueva York, llega a Madrid, esto a Bilbao, yo seguiría diciendo que debiera ir a Madrid. ¿Por qué? Hombre, claro, debería ir a Madrid, pero que el País Vasco está pendiendo una cuestión temporal, no para quedárselo allí. No, hombre, pero eso está claro. Temporalmente no se puede mover porque el cuadro tiene muchísimas, pero estamos todos de acuerdo. Claro. Lo que dice María Ángeles es que la presidenta de Madrid se podría haber ahorrado el calificativo de cateto. No, entre otras cosas. Es que ha confundido unas cosas con otras. O sea, es que no es eso. El cuadro no se puede transportar tiene que estar en Madrid porque es el sitio donde debe estar el cuadro por las características del cuadro. Todos los cuadros importantes están allí. No, pero aparte de las características del cuadro, yo vuelvo a decir otra vez, yo a menos quiero entrar en eso, porque el cuadro es de una importancia histórica y una realización, aparte de que lo encargó la República, que eso es cierto, sobre todo fueron José y Massaut los que fueron los encargados para la República de encargarle a Picasso este cuadro, que hizo muchos bocetos y acabó en esto, ¿no? Pero es que
disfrutemos de este cuadro donde todos los españoles y todo Más el mundo da, pueda está verlo. en un sitio donde disfrutan todos los españoles. Por eso Es no más, moverlo. Es más, Bueno, aparte van, de su van calidad. expresamente a disfrutarlo Pero si estamos ahí. de acuerdo. Si estuviera en el Prado, se dispersaría. No. Porque el No. que fuera a verlo diría que elijo las meninas a Goya, los funcionamientos... No, pero eso significa, perdóname Javier, bueno, a lo mejor eso significa desde mi punto de vista, que puede ser erróneo, que no vemos la pintura correctamente. Bien, pero que no Bueno, podemos da igual, no estar se va a una hora aquí mover en diciendo, cualquier está caso. ahí y no se va a mover. Vamos a pasar de Velázquez, de Goya, de Picasso, de la cultura. No podemos pasar de eso. No, De momento. que vamos a pasar de ahí arriba abajo, porque nos vamos a ir al banquillo de los acusados y hablar de, bueno, pues de este sainete, porque no sé si habéis escuchado algunas de las declaraciones que han realizado los testigos. Es que mires donde mires, porque estamos hablando de dos tramas que casualmente han acabado en la misma línea temporal, y una afecta al PP y otra afecta al PSOE, y en las dos hay cuestiones muy chabacanas, muy vulgares y de fondo corrupción. Bueno, yo creo que son distintas, ¿eh? Son dos absolutamente cosas distintas, evidentemente, pero... No porque afecte a partidos distintos, sino porque son distintas, ¿no? En la que está de Ábalos y tal, que es que parece como de película, ¿no? Lo que están, porque además con lo que se mueve en esos ministerios... De Torrente, lo iba a decir. Sí, o sea, ahora, es como, sí, yo cuando lo escucho digo, madre mía, han acabado hablando de un gato, o sea, es que me parece todo surrealista, ¿no? Pero ahí es de momento, la corrupción se supone de una o varias personas que están en el gobierno o que han estado en el gobierno. Yo ahí veo una cuestión, es las empresas y bueno, por ejemplo, alguna de las que testificó, que no sé qué hace de testigo en vez de imputada. Por ejemplo, la del gato en concreto. Porque claro, si tú estás cobrando un dinero que es público y no estás trabajando, ya sabes que estás cometiendo un delito tú también, ¿no? Entonces... Pero yo creo que eso tiene trascendencia, y si vamos a las empresas tiene trascendencia en el sentido de que todas las empresas que se aprovechan de ese dinero público y de esa corrupción tendrían que estar ahí, tendrían que estar todos ahí imputados. Entonces, porque si no, no vas a acabar con la corrupción, porque una persona, ahora cambias de ministro, pero si hay una trama de corrupción en la que hay empresas, evidentemente la única manera de acabar es que las empresas o los representantes de las empresas también paguen en ese sentido. Sí, que había un corralito en el que entraba gente que cobraba y no trabajaba. Entonces, el corralito no tiene una sola parte, tiene la otra. Y pongo el ejemplo gráfico, por ejemplo, de la que está declarando como testigo, no como imputada. O sea, si tú te has beneficiado de un dinero público, aunque no seas funcionario, tú estás cometiendo un delito. Entonces, eso creo que una de las formas de atacar la corrupción, que tiene que cambiar también leyes y tal, va por ahí. Y luego la trama Kitchen, que todavía me parece mucho, o sea, eso ya me parece que espero que no se vuelva a repetir, porque claro, eso ya afecta directamente no solamente a una persona, sino que afecta a todos los funcionarios que estén trabajando, porque están utilizando lo que es el Estado, los resortes del Estado para investigar a una persona, ¿no? Entonces, quiero decir que son cosas distintas. Espero que esa trama Kitchen no se vuelva a repetir, pero hay que adoptar medidas para que eso no ocurra. Quiero decir que no solamente es el caso en concreto, que a estos señores los van a condenar, me imagino, porque con la primera testifical ya ha ido, me imagino que era en esa línea, pero no solamente el caso, es que estas cosas no se reproduzcan. No sé, yo luego no voy a entrar, porque estoy ante dos juristas, no voy a entrar en este tema, pero lo que sí entro es en que los dos partidos que han gobernado este país se lo tienen que hacer mirar, tienen que cambiar de arriba abajo sus estructuras, y lo que no pueden estar todo el día es echándose la culpa a otro y a otro. Indudablemente la Kirchner es mucho más grave que la otra, pero no dejan de ser las dos gravísimas. Sí. Una pone los fundamentos del Estado al pie de los caballos, y la otra es la de unos sinvergüenzas impresentables, que no tienen nombre y que deberán irse a una cueva y ocultarse durante 1000 años, ¿no? Eso es así. Pero el problema, que todo eso ya veremos la justicia lo que dice, luego ante vosotros dos yo no voy a entrar ahí,
Pero lo que sí hay que, de una puñetera vez, es que aquellos estamentos que rigen este país, que son estos dos grandes partidos, y las personas que llevan la justicia en España, que también se lo debieran hacer mirar. No podemos hablar de justicia cuando vamos a un juicio 13 años después. Sí. Creo que eso no es justicia. Y hay pruebas suficientes. A un fiscal general del Estado se le ha juzgado en semana y media. Y a estos, con todo lo grave que pueda ser lo del fiscal general del Estado, pero lo de estos señores, lo del ministro y el jefe de la policía y demás, es mucho más grave. Y llevamos 13 años y ya veremos lo que pasa. Luego, entonces, es un problema de otra de las más estructuras que tiene este país, que al hacer la transición, tal vez con buena intención, se nos quedaron tantas cosas en el tintero que tenemos que reestructurar este país nuevamente. Y si no, volveremos a tener otra vez Ábalos, volveremos a tener otra vez al ministro del Interior controlando a la policía para lo que le dé la gana, y lo volveremos a tener dentro de 4 días si no lo tenemos. Porque lo que va a la Audiencia Nacional... Uno, estos dos grandes partidos que se ponen de acuerdo, más el 3% los Pujols en un lado, más pero Pujol existe porque el partido del gobierno le permite. Perdona. Todas las estructuras del poder han tenido supuestos de abuso del poder. Ya no sé si de corrupción, de abuso, de lo que sea. Todas. El poder, sobre todo si se alarga, es muy fácil de que te conduzca hacia puntos en los que te puedas corromper. Una. Dos. La justicia y el caso Kirchner está juzgado 12 años después porque se está juzgando en la Audiencia Nacional. De acuerdo, la Audiencia Nacional tiene un retraso porque no tiene gente de esa. Es así. Bueno, el retraso de la audiencia es ese. Del antiguo Tribunal de Orden Público. Debe existir así. Es más. A Ábalos, su abogado, y terminó con su abogado porque su abogado le recomendaba terminar con su aforamiento en el Supremo, renunciar a su puesto en el Congreso de los Diputados para ir a la Audiencia Nacional. Y así vas a tener otros 12 años hasta que te juzguen. Porque ese es el tránsito ordinario de ese concreto tribunal. De hecho, yo te digo, yo he tenido casos en La Rioja en que he tardado 8 años en tener una sentencia o una resolución. Y si voy a todas las instancias y al Supremo, pues 12. O sea que la justicia es lenta porque faltan medios, no porque haya incompetencia, no porque haya mala voluntad, porque no hay medios, no hay jueces, no hay oficiales, no hay distribución, no hay... Falta, pero faltan ahí, faltan en la inspección fiscal, faltan en sanidad, faltan en todo. Tenemos un país en el que, sin embargo, los asesores que el otro día salían 900 asesores en presidencia de gobierno, pues 300 exclusivamente para el presidente, pues es una barbaridad. Y el funcionariado, tenemos un funcionariado en el que habría también que establecer y organizar, porque hay sectores que trabajan un montón y sectores que se están mano sobre mano. Entonces, hay que reestructurar el concepto. Bueno, pues eso. Pero que no pensemos que es que al fiscal le han juzgado rápido porque era el fiscal y al otro le han juzgado lento porque era el no sé qué. Por favor, uno es porque estaba en la Audiencia Nacional y otro porque estaba en su tribunal correspondiente. Vamos a ver, el que el Tribunal Supremo, el antiguo de orden público, no nos engañemos. No, esa es la Audiencia Nacional. Perdón, la Audiencia. Se atenga a estos problemas, estamos en la destructura de este país. O sea, sigue sin ser justicia 13 años. Otra cosa es que busquemos cuál es la causa de que eso no sea justicia. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. O sea, son todos esos problemas. Pero 13 años juzgar una causa no tiene sentido. No tiene ninguna coherencia, absolutamente. Por supuesto, ninguna. Y no has hecho justicia. Y eso es lo que he dicho. El señor ya puede estar rehabilitado y todo. Claro, o se ha muerto, yo qué sé. También. A partir de ahí, estamos de acuerdo, que lo dije antes, que es que lo que falla en este país no es que sea estrictamente, digamos, este apartado, el otro, falla todo un sentido global de las cosas. Y has dicho los funcionarios, por ejemplo, yo creo que deberíamos debatir algún día si un funcionario a los 25 años, cuando saca la oposición, se tiene que jubilar a los 65 siendo funcionario, habiendo a lo mejor que ha hecho cosas barbaridades, sino que cada 5, 10 o los años que fuere, debiera pasar un examen.
Pero los funcionarios en todos los países... Sí, no, pero es... El funcionariado ya, funciona. Pero una muerte, no. Si hablamos en Francia... Ya, No, pero, pero hay cosas que yo creo que sí que habría que cambiar. Hombre, claro. Luego entonces lo que tenemos es, lo que estamos hablando de la justicia, el problema es que está mal estructurada. No busquemos culpa, si Sobre quieres, todo la a don Audiencia Nacional. Antonio, Juan, Pedrito, el otro. No, la estructura como tal de la justicia está mal, pero está mal porque tiene una estructura caduca, tiene una estructura ahora la han antigua. variado y todavía estamos por enterarnos de cómo, en qué ha consistido el cambio y en qué beneficia ese cambio. Pero admitiremos que los que somos de a pie en este sentido, cuando vemos unos hechos y vemos otros, por lo menos nos extrañe. Claro. Y nos extraña, yo no estoy juzgando que esté bien o mal, pero nos extraña que un fiscal general del Estado en 4 días sea juzgado. Bueno, luego vemos la resolución que el jurado hizo, y eso ya para juristas, pero también para no juristas, eso ya otro día hablamos de eso. Y vemos que luego hay otros casos que tardan 13 años. Y a mí, como neófito en esto, digo, oiga, esto no tiene mucha coherencia. Y durante esos 13 años no se han adoptado además medidas legales de cambio, de modificación de ley, para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Unos señores de ese tribunal, que si no estoy muy equivocado, han estado 6 años fuera, iba a decir de la ley, pero bueno, han estado fuera de la lógica. Voy a dejarlo ahí. En la lógica. Hoy, por favor. Bueno, yo ya a tanto no llego. Bueno, estábamos hablando en cualquier caso de PP-PSOE, también, aparte que hemos puesto... Bueno, pero porque los demás todavía no han entrado en los estadios de poder. Cuando entren en los estadios de poder ocurrirá lo mismo. Pues el PSOE tiene culpa y el PP tiene culpa. Si vamos a estos dos casos concretos, tiene mucha más culpa el partido de la oposición hoy en día que el partido que está en el gobierno. Muchísimo más, porque un caso no se puede comparar al otro, es mucho más grave. Pero un caso lleva ya 10 años olvidado en la memoria de todos. Sí, pero... Las políticos y la política de ese partido ya no tienen nada que ver con la que causó aquella situación. Me está dando la razón cuando digo que esto no es justicia, no es justicia. Claro, estamos de acuerdo. Si es justicia, se va a juzgar y se les va a condenar tarde. Es justicia para vosotros, pero no es justicia para el común de los mortales, que vemos los resultados de una coherencia, de una lógica, ¿no? Porque tú mismo estás diciendo... No, el sentido común ya lo juzgó y echó a Rajoy. Y tuvo una moción de censura y le echaron. O sea que el sentido común ya lo juzgó. No. Ese caso está superjuzgado. Y el Villarejo, lo que pasa es que es una persona tan de película de Torrente como estos otros señores que están juzgando aquí, efectivamente. Pero la cuestión es que el sistema tendría que tener normas y leyes para evitar que esa gente pudiera entrar o pudiera estar o pudiera permanecer. Es que no está. No está ahora porque está juzgado, pero no se ha modificado nada. No se ha modificado ni qué requisitos tiene que tener una persona para estar ahí, ni qué reciclaje puede tener. No se ha modificado nada. Entonces, estructuralmente habría que haber adoptado también... El sistema político está muy difícil. Y el sistema político está muy difícil desde el momento en que ya quienes ahora dominan los partidos políticos, y me refiero a todos, son los que tienen carné desde los 16 años. Y que van subiendo y no han hecho otra cosa que la vida, con lo cual dependen del partido para todo. Y dependen entonces de una estructura que da órdenes. Y ya está. Las personas de mérito no son las personas que ocupan los grandes puestos ni esas cosas, porque no los buscas ahí, los buscas dentro de tus estructuras y que sean fieles. Y entonces... pero Marta nos pregunta... Por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Tú dijiste antes... Está nerviosísima. Porque se nos acaba el tiempo. Como ya unas personas, mejor dicho, un gobierno pagó por aquellos hechos, pero efectivamente tú luego vienes ahí y dices, y el partido actual, que es el mismo partido que entonces, ya no tiene ninguna responsabilidad. El partido sí debiera, porque lo que pagaron son el gobierno, y el gobierno no es el partido. Luego el Partido Popular es el mismo que cuando estaba con el señor Rajoy. Vale, venga, a la horca al Partido Popular. Yo no la ahorco. Pero ¿por qué voy a ahorcar al Partido Popular? Pues estás diciendo, estoy más analizando, o menos. No ahorco a nadie. ¿No es el mismo partido? Es el mismo partido, ¿no? Y el Partido Socialista... Pero con distintas personas. Sí, pero el partido, que no estoy hablando de las personas, estructuras. El partido. Sí. Y el Partido Socialista es el mismo que tuvo con el señor Felipe González los casos
de Filesa, de todo lo que queramos. los el partido casos es de la el guerra mismo. sucia. Lo que no cambian son las estructuras de los partidos. Y si no cambiamos la estructura del partido, quiere decir que es que no pagan mucho por eso. No, a la hora de las elecciones no tienen responsabilidad de lo que han hecho. El Partido Popular hoy puede ganar perfectamente a las elecciones si se dieran en este país. O sea que no paga por las cosas que hizo. El Partido ya Socialista... pagó, pero si pagó 2 legislaturas seguidas de Pedro Sánchez porque Rajoy fue echado. Pagó el gobierno, no el partido. El partido sigue estando ahí. El partido era el que estaba en el gobierno. Sí, pero el partido sigue estando se refiere que no se ha modificado nada. Nada, absolutamente nada. Yo. O sea, todo esto a estos señores los juzgan, pero las estructuras de fondo... ¿Y qué queréis que se haga ahora? El PSOE tuvo los casos antes y ahora los tiene otra vez con el señor Álvaro. Hay distintas personas en las estructuras del partido. Que los partidos no tienen la sensación de que pagan un precio por las ¿Por qué no entra hacen? esta buena gente que es la que tendría que estar? No hacen tropelías. Que tú mismo has dicho, ¿no? Que entran los de 16, se quedan tal. ¿Por qué no entra la gente de mayor calidad a los partidos? Porque no les dejan las estructuras. Pero bueno, pero eso es así. Pero eso es así en todos los partidos. Era antes y eso es he ahora, dicho ¿no? que ahora que los partidos podrían tener mejores gentes, mejores figuras representativas y bueno, las tienen menos. En los gobiernos se tiene tendencia a poner a gente más competente en los gobiernos. Técnicos. No en los parlamentos. Vale. Porque son las listas del partido. Yo creo que los ciudadanos no castigamos adecuadamente. Los ciudadanos estamos resignados. Sí, yo creo que sí. Estoy con Marta, estamos resignados. Que se nos ha acabado el tiempo, lo que os digo. ¿Sabéis dónde vais a estar el 12 de agosto o no? Sí, mi madre. El 12 de agosto. Qué largo lo fías. Bueno, os lo digo porque hay un eclipse total de sol. A León. Y van a venir enseguida 2 personas que lo van a explicar. 1 minuto 21 segundos va a durar ese momento. Qué guay. Sí, van a venir enseguida 2 personas que nos lo van a explicar y con ellas... Tendré preparada linterna. Pues vamos a acabar... Para ver. Que no se me apague todo. Nada, con ellas vamos a acabar el programa. Enseguida les escuchamos. Regresan los galardones de pura cepa de TVR. Lourdes Maldonado, Elena Sánchez, Lorenzo Cañas y Lala Love You recibirán el galardón más riojano el miércoles 15 de abril en el restaurante Delicato de Logroño. Bienvenidos a las rebajas Apénico. Hasta el 60% en la selección de los mejores colchones. Y también en almohadas, cubre colchones, nórdicos de fibra y de pluma. Y también el 50% en las camas articuladas. Rebajas Apénico, para descansar y ahorrar. Pantaloneta. Canilla. Caparrón. Chiguito. Cenaco. Morrete. ¿Qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí.
Espartero Agencia de Limpiezas. Experiencia y calidad al servicio de cualquier espacio y superficie. Disponemos de personal altamente cualificado, maquinaria de última generación y productos de primerísima calidad. Espartero Agencia de Limpiezas, máxima garantía en limpieza y desinfección. En calle Beatos Mena y Navarrete, frente al 46, Logroño. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja. En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Aquí seguimos, señoras, señores, y vamos a hablar de algo muy especial, un fenómeno absolutamente histórico. Va a durar 1 minuto 21 segundos, va a ocurrir el 12 de agosto y es un eclipse total de sol, es decir, que la luna va a tapar totalmente el sol, así por explicarlo un poco llanamente, pero me acompañan 2 personas que lo van a explicar mucho mejor, son Eduardo Fangroniz y Fernando Ayala, que son miembros del Observatorio Astronómico de la Asociación Astronómica de La Rioja y que van a vivir ese minuto 21 segundos y probablemente toda la jornada con una emoción que no sé si somos capaces de comprender. Fernando, yo preguntaba antes de entrar, ¿y se va a hacer algo? Y me habéis dicho, no, ojo, que esto lo vamos a vivir una vez en nuestra vida. Claro, nosotros sí, bueno, por lo menos yo sí. Hay algún compañero que ha estado en más eclipses y aún así le ocurre lo mismo, solo lo quiere disfrutar. Ese día es para él, para nosotros. Ese día queremos disfrutar el eclipse con la familia y vamos, como has dicho tú, es un evento histórico que no nos podemos perder. Vale, vamos a explicar a los espectadores qué es lo que va a ocurrir. Esto es el 12 de agosto, es en concreto a 1 hora, a las 8 de la tarde y 32 minutos. Lo que pasa que 1 hora antes ya vamos a poder ver algo. Bueno, ¿por qué ocurre? Primero que nos explique Fernando y luego vamos charlando. ¿Por qué ocurre y cómo? Y justamente que estamos en un lugar privilegiado. La Rioja es un sitio privilegiado ya para vivir, pero además para este eclipse más. Ajá. Es sencillo de explicar por qué ocurre, es que la luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Entonces, es sencillo, pero no es tan sencillo explicar por qué no es el periódico, es decir, que ocurre exactamente cada cierto tiempo, y es porque las órbitas, tanto de la Tierra con respecto al Sol y de la Luna con respecto a la Tierra, son inclinadas. Entonces, ese fenómeno hace que sea no difícil, pero sí trabajoso, digamos, el saber cuándo va a ocurrir un eclipse, cuándo la Luna se va a poner delante del Sol, que no es tan sencillo como puede parecer. Estamos viendo, Fernando, unas imágenes que ilustran, digamos, por qué en determinadas partes del planeta se va a poder observar mejor. Y lo que decía, que La Rioja es una parte del planeta, o sea, hay una parte solo de la península ibérica, ¿verdad? Exactamente, es una zona, una franja donde somos privilegiados porque ahí pasa por Groenlandia, pero claro, ahí pasa una franja más ancha, pero como hay muy poca gente, pues la va a ver poca gente. En Islandia justo lo roza. Allí pues irán todos los islandeses a ese sitio porque tiene un poco más que La Rioja de habitantes también. Entonces lo grueso, digamos, va a ser en España, pues todas estas comunidades de Asturias, Castilla y León, La Rioja, parte del País Vasco, el Aragón, Cataluña y Baleares.
vamos a ser privilegiados en eso. Eduardo, ¿qué es lo que va a pasar a las 8:32 minutos es? 8:25 por ahí. algo. Vale, Sí. bueno, estemos atentos desde las 8, no nos lo vayamos a perder, que es un minuto 21 segundos. Conviene ir ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo primero que vamos a notar es una disminución gradual de la luz solar. Después, cuando se produzca la totalidad, ahí pues es posible que, aparte de la caída de temperatura, que va a ser en picado, y después los pájaros, a ver qué es lo que hacen. Si se van a anidar o qué es lo que van a hacer. ¿Caída de temperatura brusca? Sí, bastante brusca. Por ejemplo, si estamos un 12 de agosto a 30 y a esa hora 37 grados. Pues aproximadamente 6-7 grados caerá. Wow. Y después, bueno, lo que pasa es que la recuperación después ya no se va a notar tanto, puesto que ya está al anochecer. Claro, ya se hace de noche. Es decir, vamos a notar que el cielo se oscurece y ese fenómeno es porque la luna se coloca, digamos, delante del sol. Eduardo, ¿tú habías vivido algo parecido? No. La luna se interpone entre el sol sí y la tierra. Sí, he vivido, pero era parcial. Parcial, no total. Vosotros pertenecéis, como decía, a la Asociación Astronómica de La Rioja y tenéis una página web en la que hay pues, el típico apartado de preguntas frecuentes que nos hacemos todos. Sí. Hay una que me parece muy importante, que es cómo tenemos que mirar al sol, sobre todo para proteger nuestra vista. ¿Consejos? Pues muy fácil, facilísimo y barato. Gafas de sol. Gafas de sol no. ¿Gafas de sol no? No. Cristales ahumados no. Rollo de película velado no. ¿Qué es lo que sí? Las gafas específicas de eclipse. Homologadas. Anda. Homologadas. Hay unas gafas específicas de eclipse. Sí. Entonces puedes mirar con ese... del orden de aconsejan no más de minuto y pico y tal, te las puedes quitar durante la totalidad, pero después vuélvetelas a poner, a no ser que quieras tener una quemadura parcial en la retina de sol. ¿Por qué es peligroso el sol? Por los rayos infrarrojos y los ultravioleta. Te van a quemar la retina. Hay un detalle que es que en Estados Unidos, en este último eclipse que hubo, la búsqueda en internet de me duelen los ojos, no veo bien o tengo molestias en los ojos, aumentó de una manera brutal justo después del eclipse. Eso quiere decir que había gente que no se había protegido lo suficiente. Vale, ¿y no valen unas gafas de sol de las que usamos todos? Tienen que cumplir la normativa ISO 12312-2. Esa es la normativa que tienen que... Y si puedes, ¿te valen unas compradas en Estados Unidos? Pues seguramente sí, pero ¿cuánto pueden valer unas gafas compradas en una óptica o en una tienda de internet de astronomía? Pues te van a costar entre €1 y pico, y 5 euros. Depende de las que compres. Depende de la estructura. Que no merece la pena arriesgarse por €1, digo yo. Vale, ¿Lo puedes ver también con cristal de soldador? Sí, pero a que coges la gafa, coges la careta de soldador y justamente ahí donde te interesa ver tienes una salpicadura de metal, pues seguramente. Sí, claro. O un cristal de soldador que vaya por numeración a partir del número 12 al 14. El 12 es el que deja pasar mayor cantidad de luz, yo diría 13 idóneo. Gafas de eclipse, que se llaman gafas de eclipse, que valen muy baratas. Y que entiendo que se podrán comprar por internet. Sí. Sí. ¿Vosotros tenéis gafas de eclipse? Muchas, Sí. Sí. Pero bueno, teníamos que las hemos repartido todas. Repartido o vendido a lo que nos cuesta, vamos. No debería hacer una campaña, no sé qué. Ya se está haciendo. Sí, ya ha comprado la Casa de las Ciencias, o ha comprado o va a comprar. Hay ayuntamientos que han hecho pedidos para el pueblo y el Ayuntamiento de Logroño también está en ello.
Entonces, sí, aparte que se puede comprar por internet cualquiera, o sea que están a tiempo ahora de pedirla, no sea que las pidan la víspera. Claro, Vale, no, más consejos, porque los espectadores tienen que saber que incluso la Dirección General de Tráfico ha tenido que dictar unas normas para avisar a la población de que a las 8:20, entre las 8:20 y 8:30, se va a hacer de noche, que no está previsto en principio, y que mucha gente va a coger su coche y se va a mover para ver mejor el eclipse. Ojo, que va a haber atascos, que va a haber colapso. Entonces, lo que nos dicen las personas que saben es que no hace falta moverse, tranquilidad. De hecho, me habéis dicho que vosotros lo vais a ver en Logroño. Yo en Murillo. Bueno, que no vais a ir a una montaña alta para verlo. Para nada. ¿Y por qué no hace falta? Pues porque lo puedes ver ya lo hemos mirado, y lo puedes ver perfectamente desde bastantes parques de Logroño, Ramblasque, La Grajera, un poquito menos porque tienes el monte de Fuenmayor que te va a ocultar ahí un poquito, te va a estorbar. Pero desde Logroño lo puedes ver incluso desde tu casa, desde tu terraza, siempre y cuando tengas el oeste despejado. Eso es. ¿Cuándo lo podemos ver mejor? Hacer un test de comprobación el 30 de abril. El 30 de abril, digamos que es el día simétrico para poder calibrar si el 12 de agosto lo vas a poder ver o no. A esa hora, el 30 de abril, mira desde tu ventana o de tu balcón. Si lo ves, ¿para qué te vas a mover? Va a estar exactamente en el mismo punto que el 30 de abril, a las 8:20 de la tarde, miramos desde nuestra ventana el sol. Si vemos el sol, es que el 12 de agosto vamos a ver también el eclipse. Sí. Vamos, el día 30 de abril, o un par de días antes, un par de días después, más o menos, digo, porque si el día 30 vas y dices, pues no se ve. Está nublado. Que puede haber nubes también. Has perdido la oportunidad. Lo de las nubes también. El 12 de agosto, pero en principio no tiene por qué haber nubes, ¿no? Llevamos unos veranos para el tema de las divulgaciones complicados. Sí. Estamos viendo un aumento de nubosidad. El cambio climático lo estamos notando mucho nosotros. Bueno, para los negacionistas del cambio climático... Bueno, hay gustos. Lo van a seguir negando igual, así que tampoco vamos a discutir. Una curiosidad personal. Vosotros, imagino que habéis seguido con más intensidad que los que no nos dedicamos a esto, ese viaje que han hecho a la Luna ahora mismo 4 astronautas que han orbitado en torno, que no sé, supongo que os encantaría estar allí, ¿o qué? ¿O no? Ay, no sé. Oye, a mí me encanta verlo por la tele, eso sí. A mí allí sí, es otro cantar. Por supuesto que sí, pero bueno, no sé, hay un trasfondo político en esto que... ¿Qué falta hacía? Hay algunos que piensan eso. A mí me encanta, a ver si me entiendes, pero entiendo también esa postura de qué falta hace que vayan astronautas cuando podían haber ido maniquíes o eso. ¿De dónde os viene a vosotros esta afición? Bueno, a mí de siempre. Yo soy físico, profesor de física he sido, ahora estoy jubilado, claro, pero de toda la vida me ha gustado la astronomía y la ciencia en general. O sea que, no sé, y yo, pues desde pequeño, teníamos granja en el Plan San Adrián, cuando entonces la Vía Láctea se veía ahí. Hoy no ves absolutamente nada, tenemos una calidad de cielo Bortel 8, disparado. Puedes leer el periódico por la noche y demás, debe ser comodísimo. Y entonces, pues... Sí, Bortel es una escala que dice Bortel... Bueno, bien. La iluminación artificial, ¿entendido? Sí, contaminación lumínica. Pero lo he entendido por deducción, ¿eh? Bueno, claro. Pero usted, perdón. Las ciudades pues tienen Bortel 7, 8, 9 en el campo. Contaminación lumínica. El Bortel 2 son los desiertos de África y de Australia. Y Bortel 3 tenemos incluso aquí en La Rioja zonas que son en bastante Ocon, buenas. O sea, que es donde nos tenemos que desplazar para poder hacer astrofotografía. Ahí tenemos, a pesar de que es el Valle de Ocon y que es zona es reserva, y tenemos ahí calidad Bortel 4 con algo. O sea, es alto porque tenemos toda la zona norte, no podemos prácticamente, dependiendo hasta cierta altura, no podemos hacer, y luego te vienen polígonos industriales, Calahorra, Arnedo, o sea...
En fin, difícil escapar. Pero bien, es un sitio decente. Asociación Astronómica, me decíais, son 55 miembros, está entrando gente joven, pero a los espectadores que puedan tener ahí esa inquietud, se pueden dirigir a vosotros, tenéis una página web. Tenemos una página web, tenemos el perfil de Facebook, de ¿Y Instagram. Y los acogéis con los brazos abiertos. Muy abiertos, por supuesto. ¿Qué hacéis? Y no hay más que poner Astro Rioja y buscar y ahí pueden contactar. Supongo que hay trabajo voluntario todo el que quieran, ¿verdad? Porque os desplazáis a los pueblos para hacer observaciones. Eso principalmente en verano, cada vez se amplía un poco más. Y con lo que digo, con los pueblos o asociaciones, ayuntamientos, todo lo que nos llaman. Y esa es nuestra principal actividad. También nos reunimos una vez al mes, más o menos, para intercambiar opiniones y puntos de vista o conocimientos, lo que sea. Y la otra actividad principal es la astrofotografía, a la que nos dedicamos Eduardo y yo, y más gente que están entrando nuevos. Por eso estamos construyendo un observatorio, pero no un observatorio al uso con cúpula, sino unos pilares para poner los telescopios y hacer las fotos. Fotos. ¿Dónde? En Ocón. En Ocón. ¿Allí tenéis la sede en Ocón? No, tenemos el observatorio. Es algo sencillito. Sí. Suelo nivelado, hormigonado y unos pilares ya orientados al norte. Entonces, de tal forma que llegamos con nuestros equipos, los colocamos, clank, y ya lo tenemos. ¿Por qué al norte? Porque es el eje de rotación de la Tierra actualmente. Si esperamos unos 90 años, no será, ¿verdad? No, Bueno, no lo vamos a ver, creo, ninguno de nosotros. Tampoco... Habla por ti. Ni tampoco vamos a ver el próximo eclipse total de Sol aquí en esta Tierra, que será dentro de algo más de 100 años. Total. En total aquí, porque aquí en España va a ser en el 2054. Pero sería más para el sur. En Tarifa y Ceuta. Me parece que son solo Tarifa y Ceuta los que lo van a ver. Bueno, vamos a hacer un recopilatorio, que se nos acaba el tiempo, si no tenéis algo más que decir, ¿eh? Vale. Consejos de cara al 12 de agosto de lo que podemos hacer y no debemos hacer los riojanos. Protección. Y esperar la noche, la noche no se acaba ahí, con el eclipse no se acaba la noche. Quédate, están las Perseidas. Es un espectáculo sí o sí. No vamos a tener planetas esa noche, pero bueno, contemplar las estrellas ya es una maravilla. No, además va a ser una noche muy buena para las Perseidas porque, por definición, en el eclipse la luna es nueva. Entonces no va a haber luna esa noche. No va a haber luna, es lo que y va a suele fastidiar las lluvias de estrellas. Y bueno, esperar que sea una buena lluvia, porque varían todos los años, y a disfrutar, que se queden allí a cenar, y si van con caravana a dormir, y que no vengan todos juntos otra vez para Logroño. Y si pueden quedarse en Logroño para ver el eclipse, mejor, que no hace falta irse fuera. Muy bien, Fernando, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes, pues ya lo saben, han escuchado los consejos de los mejores. Si pueden, se quedan en Logroño, y si ven el eclipse y luego las Perseidas, hay que regular el tráfico porque se nos va a ocurrir a todos viajar a la vez para ver este fenómeno absolutamente histórico. Hasta aquí el día de hoy, ha sido muy interesante. Bueno, pues eso será en verano, el 12 de agosto. Todavía queda un poquito, ¿eh? Seguiremos aquí en TVR acompañándoles. Regresan los galardones de pura cepa de TVR. Lourdes Maldonado, Elena Sánchez, Lorenzo Cañas y Lala Love You recibirán el galardón más riojano el miércoles 15 de abril en el restaurante Delicato de Logroño.
llevamos 145 años en el sector de la fabricación de ladrillos y yo en la familia me dedico del tema de la producción, el jefe de producción, digamos, ¿no? Nací entre los ladrillos, ¿no? Desde que nací pues he estado siempre entre ladrillos, al primero tejas, que se fabricaban tejas, cuando se hacía todo a mano, y luego ya empezamos a industrializar un poco, a mecanizar un poco la fabricación de los ladrillos, y la verdad que empecé muy pronto a involucrarme en el tema, ¿no? Bueno, pues esto empezó hace 145 años, como ya he dicho, mi taratatabuelo Simón San Pedro, con la compra de un terrenito, y empezó a fabricar los ladrillos. Empezó, mejor dicho, en el cruce del Ardero y Alberite, la venta que llamaban. Allá fue donde se empezó a la elaboración de la fabricación de los ladrillos y tejas. Posteriormente, en el año 1970, nos pasamos ya aquí a donde estamos ahora, en Avenida Entrena 38, y ya se empezó a modernizar un poco, menos manual, aunque se hacía muchísimo a mano en la fabricación de ladrillos. Estamos ahora la cuarta generación, mis tíos y mi padre, la quinta, mis primos, hermanos y yo, y ya tenemos también una incorporación del hijo de una prima carnal, que es la sexta generación. Puede ser que somos una familia muy unida y nos gusta y vamos toda la vida y no sabemos hacer otra cosa. Entonces, aunque hay gente, ingenieros, economistas y tal, también hay otros primos carnales que no están en la fábrica, que tienen sus estudios, sus carreras y trabajan en otros sectores, ¿no? Hermosilla Esteticistas te invita a visitar sus nuevas instalaciones en la calle Duques de Nájera de Logroño. El nuevo servicio de medicina estética se une a su amplia carta de tratamientos. Primera visita y diagnóstico gratuito sin compromiso. Ha cambiado el uniforme, la herramienta, el taller y hasta la máquina de café. Ha cambiado la familia, el bar y el barrio. Han cambiado nuestros sueños y hasta la forma de contarlos. Todo ha cambiado, pero la lucha es la misma. Comisiones Obreras, para luchar. Sí, me gusta ir al dentista, sonrío si hace sol, sonrío si bebe, así. Sí, a mí me gusta porque me trata bien, sí, a mí me gusta porque no duele, no, a mí me gusta porque está en el centro, y aparco en un momento sin pagar, así, sí, me gusta ir al dentista, sonrío si hace sol, sonrío si llueve, así, sí, me gusta ir al dentista, clínica dental, Chile 19. Persianas y Toldos Bustillo, líderes en instalación y reparación de todo tipo de toldos, especialistas en domótica del hogar, persianas de seguridad, mosquiteras, cortinas, paneles japoneses. Creamos hogares únicos. Pondrás la luz solar bajo tu control con Persianas y Toldos Bustillo. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad
está garantizada con Riser. Discusión mortal en Tirgo. Un joven de 29 años de origen marroquí murió ayer tras ser apuñalado en esta casa, en la calle Real, que se encuentra precintada. Al parecer todo comenzó con una riña con otro temporero que le clavó un cuchillo. La Guardia Civil, que se llevó a varias personas esposadas, mantiene abierta la investigación bajo secreto de sumario. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 8 de abril, un día en el que esta pequeña localidad de apenas 170 habitantes continúa conmocionada. Los vecinos y los trabajadores de los establecimientos cercanos a la vivienda no dan crédito todavía a lo ocurrido. La Guardia Civil tuvo que intervenir poco después del trágico suceso para sujetar a varios familiares del joven fallecido. Me llamaron y me dijeron, sí, es verdad, pero no ha sido en la puerta del bar, ha sido en la puerta de donde viven ellos. Un morito ha matado a otro. Y ya bajé y vi aquí toda la movida. Mi niña te llamo, encontré a la policía y me da la mano y digo, ¿qué pasará ahí? Y luego es que me he enterado que estaba uno muerto. Faltan 2 meses para la celebración del Día de La Rioja y el Ejecutivo Regional ya ha decidido los destinatarios de las insignias que se entregarán este año. El primer rector de la Universidad de La Rioja, Urbano Espinosa, será reconocido el 9 de junio como riojano ilustre en San Millán de la Cogolla, y la medalla de La Rioja será en esta ocasión para la Asociación Riojana de la Empresa Familiar. Conceder esta distinción porque no solo se hace a la labor que realiza la asociación, sino a todas y cada una de las empresas a las que la misma representa. Que recordar que el 75% de las empresas que dan empleo, que generan trabajo y que generan riqueza en nuestra comunidad autónoma son empresas de carácter familiar. Valdezcaray cierra su 50 aniversario con una temporada de récord. La estación riojana ha llegado casi a los 82.000 visitantes, un 68% más que la campaña anterior. El nuevo sistema de fabricación de nieve ha impulsado la apertura para el esquí durante 88 días. Esta modernización ha permitido consolidar su papel clave en el turismo y la economía de la comunidad. Deportes hablaremos de balonmano porque a la Liga Asobal le quedan 7 jornadas y el Dicorpeval Logroño está en condiciones de luchar por el subcampeonato. Este sábado el equipo recibe en casa a un hueso duro de roer como es Bidasoa. Si ganan, los de Logroño seguirán segundos y dejarán al bloque fronterizo a 6 puntos. Hace más de un año que el conjunto riojano no pierde en el Palacio. De hecho, su última derrota fue en diciembre de 2024, precisamente ante el conjunto de Irún. Que Irún nos tiene ganas, que hemos ganado allí, entonces ellos querrán hacer lo mismo aquí contra nosotros. Pero bueno, aquí por ahora ha sido complicado ganarnos, esperemos que siga así y bueno, pues a ver, pues esperamos un partido pues muy luchado, muy disputado y de minutos finales, como el otro día igual. El apuñalamiento mortal ocurrido ayer por la tarde en Tirgo ha roto la tranquilidad del municipio. Un joven de 29 años de origen marroquí murió tras ser agredido en esta vivienda en la calle Real. Todo apunta a una discusión con otro temporero que acabó de forma violenta. Al parecer el agresor le clavó un cuchillo en el pecho. La víctima logró salir a la calle, pero se desplomó sin que pudieran salvarle la vida. La Guardia Civil, que se llevó a varias personas esposadas, investiga lo ocurrido bajo secreto de sumario. Tiene más detalles nuestra compañera Yolanda Pérez.
La localidad de Tirgo continúa conmocionada. Aquí en la calle El Real tuvo lugar ayer por la tarde la tragedia, el apuñalamiento mortal de un joven de 29 años de origen marroquí. La víctima trabajaba en labores agrícolas y residía en el municipio desde hace aproximadamente 4 meses. Al parecer tuvo lugar una discusión en el interior de esta vivienda que compartía con otros temporeros. Uno de ellos le clavó un puñal en el pecho. La víctima consiguió salir a la calle para pedir ayuda, pero acabó desplomándose a escasos metros de la casa. A este lugar acudieron agentes de la Guardia Civil que hoy continúan aquí y también sanitarios que no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los vecinos de Tirgo aseguran que eran trabajadores habituales de la zona y que no habían dado ningún problema. De ahí que se haya incrementado la sorpresa y el impacto en este municipio de apenas 170 habitantes. Rosa, ¿qué ha pasado en la puerta de tu bar? Y digo, no sé nada. Llamé a los dueños, tampoco sabían nada porque estaban de viaje. Y al momento me llamaron y me dijeron, sí, es verdad, pero no ha sido en la puerta del bar, ha sido en la puerta de donde viven ellos. Un morito ha matado a otro. Y ya bajé y vi aquí toda la movida. Yo trabajo desde el campo y me vengo solo por las tardes. Cuando un ha venido, estaba la policía ahí, toda la policía, el hombre ahí del suelo y no sé nada más. Es un pueblo, vamos, tranquilísimos. La gente, los clientes son súper amables, nosotros estamos súper a gusto aquí con la tienda, o sea, la verdad que me sorprendió muchísimo. Proyecto Hombre La Rioja alerta de nuevas formas de adicción. La entidad ha compartido sus datos del año pasado que reflejan un aumento de las adicciones a las pantallas o al juego online. En total atendieron a 486 personas y acompañaron a más de 1.800. Las adicciones no desaparecen, evolucionan, y en La Rioja surgen nuevas formas de dependencia. Proyecto Hombre ha presentado su memoria de 2025 en la que destacan las adicciones de comportamiento, cada vez más presentes entre sus usuarios, especialmente con el uso abusivo de pantallas o el juego online. A través de los dispositivos móviles uno puede apostar sin que nadie le señale. Antes, para apostar tenías que irte a un bar y meterte en una maquinita, echar dinero, pero al final era algo público. Ahora se ha convertido en un evento privado y al ser un evento privado, pues tiene mucho más riesgo también de que las personas recurran a él y genere un proceso adictivo. Desde la organización subrayan que el año pasado atendieron a 486 personas y acompañaron a más de 1.800, con perfiles cada vez más diversos y el alcohol como la principal sustancia que genera adicción. El alcohol, y más en la comarca donde vivimos, en la región donde vivimos, pues está muy normalizado a nivel social, que se banaliza su uso y que el acceso al mismo implica unos riesgos importantes para las personas, ¿no? Entre los jóvenes preocupa especialmente el consumo de cannabis, aunque destacan un cambio positivo gracias a la prevención. Se va rompiendo el estigma, creo que cada vez pues la gente conoce mejor lo que hacemos aquí y que somos un recurso que da ayuda y eso nos está permitiendo que cada vez pues más personas se decidan a dar el paso a pedir ayuda y a venir a Proyecto Hombre. Proyecto Hombre insiste en la necesidad de reforzar los recursos para poder continuar con su labor y recuerda que este domingo se celebra la jornada diocesana de apoyo a la asociación. Urbano Espinosa será reconocido como riojano ilustre y la asociación de la empresa familiar recibirá la medalla de La Rioja. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el 9 de junio, Día de La Rioja, en San Millán de la Cogolla. Ya se conocen los próximos galardonados con el Riojano Ilustre y la Medalla de La Rioja, que se entregarán el 9 de junio, Día de la Comunidad, en San Millán de la Cogolla. El máximo reconocimiento personal recaerá en Urbano Espinosa, primer rector de la Universidad de La Rioja y una de las figuras clave en el nacimiento y puesta en marcha del campus universitario riojano. Un referente de primer orden en el desarrollo de la cultura, de la investigación y de la educación en esta región durante las últimas décadas. Además, director de la revista Belezos, de la revista de Cultura Popular y Tradiciones de La Rioja, editada por el Instituto de Estudios Riojanos. Por su parte, la Medalla de La Rioja será para la Asociación Riojana de la Empresa Familiar, que cumple 30 años.
Conceder esta distinción porque no solo se hace a la labor que realiza la asociación, sino a todas y cada una de las empresas a las que la misma representa. Que recordar que el 75% de las empresas que dan empleo, que generan trabajo, que generan riqueza en nuestra comunidad autónoma son empresas de carácter familiar. Dos reconocimientos a la altura del significado de una jornada tan señalada como el 9 de junio, el Día de La Rioja. Y esta mañana la economista del Banco Mundial, Blanca Moreno Dodson, ha analizado en el Foro Económico de Diario La Rioja la incertidumbre global y su impacto en Europa y España. La ponente ha destacado que, aunque nuestro país crece por encima de la media, debe afrontar retos como la productividad, el empleo y la vivienda. La economista del Banco Mundial, Blanca Moreno Dodson, ha protagonizado el Foro Económico de Diario La Rioja, donde ha analizado el actual contexto geopolítico marcado por la incertidumbre, el debilitamiento del multilateralismo y la acumulación de crisis desde la pandemia. ¿Cómo reacciona Europa a todos estos eventos y cómo más que nunca es necesaria esta fuerza de la Unión Europea, de un mercado único, de una unión bancaria, etcétera, para hacer frente a los diferentes choques que vienen de diversas partes del mundo? En este marco ha defendido que Europa debe reforzar su integración para responder a los desafíos externos. Sobre España, ha destacado datos positivos de crecimiento, aunque con previsión de desaceleración en 2026. Persisten retos como la productividad, el desempleo y el acceso a la vivienda. Pero sobre todo yo creo que poner trabas a los precios del alquiler, poner precios fijos, eso sí que se repercute en menor flexibilidad y no ayuda en absoluto a que el mercado de inmobiliario funcione mejor. Moreno Dodson ha apostado por aumentar la oferta de vivienda, agilizar permisos y fomentar la colaboración público-privada. Ha rechazado el control de alquileres y ha subrayado la necesidad de impulsar la productividad, la innovación y una reforma fiscal que simplifique impuestos y apoye a las pymes. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Se lo contábamos en nuestros titulares. Récord de visitantes en Valdezcaray en su 50 aniversario. La estación riojana, la temporada con casi 82.000 visitantes. Es un 68% más que la campaña anterior. Sin duda, una buena temporada, ya que ha permanecido abierta 88 días para la práctica del esquí, estando operativa hasta este mismo lunes, después de Semana Santa. Valdezcaray despide la temporada con cifras históricas que confirman su recuperación. La estación ha recibido 81.941 visitantes, un 68% más que la campaña anterior y casi el triple que hace 2. Todo ello coincidiendo además con su 50 aniversario. Cerramos una temporada de la que nos sentimos satisfechos. El incremento tanto de visitantes como de números de días de apertura es importante. Y en ese sentido, pues contentos de los números, pero sobre todo también de la respuesta y de lo que nos transmiten todos nuestros usuarios. Una muy buena temporada, primero por unas buenas condiciones, un buen desarrollo de plan de inversiones con ese sistema de innovación que se ha desplegado ya pues de forma muy notable este año, en base a las experiencias del año pasado y ya este año a pleno rendimiento, y al gran trabajo que ha desarrollado el personal. El crecimiento no solo se refleja en visitantes, sino también en el programa escolar, con más de 6.000 alumnos. Además, la estación ha logrado aguantar hasta Semana Santa, algo que no ocurría en campañas anteriores, consolidando así una temporada más larga y rentable, con 102 días abierta, 88 para la práctica del esquí. Mantenemos el visitante por cercanía, por proximidad, que evidentemente pues, son los visitantes de La Rioja y también los del País Vasco, pero además se incrementan de todas las procedencias un poquito más allá de las propiamente habituales, que son Burgos, Valladolid, Madrid y Cataluña. Las inversiones del Gobierno de La Rioja han transformado la estación, cañones de nieve, maquinaria de última generación y mejoras en servicios como el alquiler de esquís, el kiosco bar o el centro médico. Con estos avances, Valdezcaray refuerza su atractivo turístico y se posiciona como un motor económico para La Rioja.
Y nos quedamos ahora en Logroño para contarles que una treintena de calles del centro histórico de Logroño renovarán en los próximos meses su alumbrado público para mejorar su eficacia. Una actuación que se llevará a cabo en Servar de Jesús, Caballerías, Juan Lobo, Laurel, Capitán Gallarza o Bretón de los Herreros y que tendrá un importe de 185.000 euros. Todo el centro histórico y toda la parte que es del casco antiguo de la ciudad quedaría, como decimos, mejorada con esta nueva adjudicación que lo que pretende es que esa iluminación sea más sostenible y también se adapte y esté preparada para la transición ecológica y digital. Como decía, Bueno, pues por ahora todo va guay, la verdad, vamos segundos y van acompañando los resultados. A pesar de algunos tramos de partidos que se nos complican, yo creo que el equipo saca mucho carácter y saca esa competitividad que siempre buscamos. Así que sí, en definitiva, las cosas van bien. Nosotros seguimos hipermotivados para que llegue cada fin de semana y darlo todo. Y, por ejemplo, esta semana delante de nuestra afición, aún más si cabe. El Dicorpeval Logroño sigue haciendo mucho con poco y firmando una gran temporada. De hecho, viene de empatar en el último segundo en Granollers, un 24 iguales que permite a los de Velasco mantener la segunda plaza de la Liga Asobal. Golpe encima de la mesa ante un rival directo al que los riojanos le ganan además el average, algo importante de cara al final de curso teniendo en cuenta lo apretado que está la lucha por entrar en Europa. Quedan 7 jornadas de Liga y los de Velasco están en condiciones de luchar por el subcampeonato. Este sábado el equipo recibe en casa a un hueso duro de roer, como es el Bidasoa de Irún. Si ganan los de Logroño, dejarán al bloque fronterizo a 6 puntos. Si hoy terminara la Liga Asobal, el Dicorpeval acabaría segundo y, por tanto, con plaza para jugar en Europa. ¿Se imagina este escenario Joan Ledo? Sería increíble. La verdad es que este equipo siempre acostumbra a hacer mucho con poco, que ya lo tengo dicho, y sin ser lo que se nos exige ni nada, pero bueno, al final es algo en la que la competición nos ha puesto y, oye, bienvenido sea que siempre sea así y vamos a por ello. Quedan 7 jornadas y el equipo riojano es segundo, a 1 punto del tercero, a 3 del cuarto y a 4 del quinto. El objetivo es el de ganarlo todo con el fin de llegar al último partido ante el Barcelona con los deberes hechos. Bueno, más que contento, estoy tranquilo porque veo a la gente enchufada, veo a la gente muy motivada. Al final sí que llevamos unas temporadas en las que no conseguimos acabar entre esos 4 o 3 primeros y hemos fichado gente que tampoco ha acabado en esas posiciones, entonces yo creo que es un reto bonito que el que tenemos estas últimas 7 jornadas y que pues partido a partido, si lo vamos haciendo bien y nos vamos viendo cada vez más cerca, yo creo que el enchufe ese que lleva la gente va a crecer. Este sábado los de Velasco reciben en casa al Bidasoa, quinto clasificado y al que en caso de ganar dejarían a 6 puntos. El conjunto riojano no pierde en el Palacio desde hace más de un año. Su última derrota como local fue el 17 de diciembre de 2024, precisamente ante el conjunto de Irún. En el Grafometal Sporting La Rioja también se permiten soñar con grandes metas después de que el equipo certificara su continuidad en la categoría hace unos días. Ahora su objetivo es el playoff y es que solo queda un partido para las de Logroño y ya saben que acabarán entre las 8 mejores y que por tanto lucharán por el título. Campaña exitosa del bloque de Logroño que acaba de anunciar además de cara al curso que viene las renovaciones de las 2 capitanas Lorena Pérez y Blanca Benítez.
La Unión Deportiva Logroñés quiere estar bien respaldada este domingo en el partido que jugará en casa ante el Sestao. Por ello, el club ha lanzado una promoción por la que cada abonado puede adquirir hasta 2 entradas a un precio de 10 euros cada una en venta anticipada. Las localidades se pueden comprar hasta el viernes en las oficinas del club en la ciudad deportiva o hasta el sábado de manera online. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. Cuatro grandes conciertos en el Bretón, otros 2 en la Plaza de San Bartolomé y en el Parque Gallarza forman parte del cartel de la 27ª edición del Festival Mayo Ya Sea, que hoy ha sido presentado y es una nueva oportunidad para disfrutar de los mejores ritmos y melodías. La nueva edición del Festival Mayo Ya Sea llenará Logroño de jazz con una programación que combinará conciertos cerrados, actuaciones al aire libre y actividades formativas. Una edición que destaca por la presencia de artistas internacionales. ¿Sabéis? Es un ciclo que se desarrolla principalmente en el Teatro Bretón, pero que también se complementa con conciertos al aire libre y en este caso con acciones formativas. En este caso tenemos 4 grandes conciertos en el Teatro Bretón. Con artistas como el israelí Shai Maestro, Del Bon Lamar o Carne Canera. La programación se completa con actuaciones gratuitas en la Plaza San Bartolomé y el Parque Gallarza, acercando el jazz a todos los públicos. Tendremos 2 grandes conciertos en Jazz en Calle, esas acciones que se hacen en la calle en 2 lugares emblemáticos de la ciudad de Logroño, como es el caso de la Plaza San Bartolomé el viernes 8 y en el Parque Gallarza el sábado 9, también a las 8:30. Y por último, ese aspecto formativo. Con talleres y encuentros con músicos como Baldo Martínez. La iniciativa, que roza las 3 décadas de trayectoria, apuesta por la diversidad musical y la calidad artística. Una oportunidad para poder escuchar música de alta calidad como esta. Metros de altura y nació a propuesta del propio artista Carlos Corres. Este logroñés se ofreció a embellecer de manera gratuita la fachada del número 101 de la calle Piqueras en La Estrella, y con la colaboración del empresario Matías Jadraque nació esta gigantesca estrella que da la bienvenida al barrio. Corres comenzó a mediados de marzo con las labores de saneamiento previo de la pared y después fue dando color al proyecto, que resulta bien visible para cualquier visitante que se acerque a las inmediaciones de la rotonda que conduce al Hospital San Pedro. Sí, pasar. Y esto es todo por nuestra parte. Recuerden que la información volverá en la segunda edición del informativo a las 8:30. Hasta entonces pasen una muy buena tarde. Un saludo. Adiós. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Hoy tenemos intervalos nubosos sin descartar nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco durante la tarde en la Ibérica. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, salvo las mínimas en la sierra, en ligero descenso. Mañana tendremos cielo nuboso con precipitaciones y chubascos que se desplazan de oeste a este y serán generalizados en la segunda mitad del día. Cota de nieve bajando hasta unos 1000 metros al final del día, temperaturas en moderado descenso localmente notable.
Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Hasta ahora no marcaba la casilla de la iglesia porque hay cosas que no comparto, ¿no? Este centro de mayores es un proyecto que surge porque la mayoría viven solo. Tú tienes que tener algo en la vida y lo mejor que hay en la vida es darte a los demás. A mí me hubiese gustado que mi madre hubiese estado ahí. Marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Ayudarás a quien más lo necesita. En Vendín Lardero, la calidad de nuestro café nos diferencia. En nuestras máquinas disfrutas el mismo café que en la hostelería. Nestlé Café Esencia. En grano, de alta calidad y ecológico. Pruébalo. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. En Toldos y Cerramientos Baru le asesoramos para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Instalamos la ventana perfecta para conseguir el mejor aislamiento y ahorro en sus facturas. Somos líderes en sistemas de acristalamiento para terrazas y porches con piezas móviles y abatibles sin perfilería vertical. Distribuidor oficial Lumon, especialistas en la instalación de toldos, estores y mosquiteras. Baru, es tiempo de terrazas. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Neumáticos Sáenz, ahora en Nájera. Servicio integral para todo tipo de vehículos. Mecánica rápida del automóvil, cambios de aceite, alineación y pastillas de freno. Completa pre-ITV para camiones, con frenómetro, cambio de aceite, comprobación de holguras, alineación y suspensiones neumáticas y de ballestas. Amplio stock de cubiertas para tractores, camiones y remolques. En Nájera, Neumáticos Sáenz, Polígono Industrial La Pedregosa. Regresan los galardones de pura cepa de TVR. Lourdes Maldonado, Elena Sánchez, Lorenzo Cañas y Lala Love You recibirán el galardón más riojano el miércoles 15 de abril en el restaurante Delicato de Logroño.